Este libro te va a quitar las ganas de vivir. Es lo que decía la gente para recomendar esta historia hace algunos años. Yo llegué a nada de Jan Teller como seguramente muchos lo hicieron, en mi adolescencia y por recomendación de boca en boca. Tenía como 16 años y recuerdo que cuando empecé a leerlo y conocí al personaje de Pierre Anton, cada diálogo suyo era como quitarme una venda de los ojos. Y en efecto, esa filosofía de la vida que se basa en que todo se va a acabar, sumado al tono deprimente en el que termina el libro, causó que me quedara con un sentimiento de vacío e incomodidad. Volteé a ver mi vida y me pregunté, ¿y ahora qué? Se volvió uno de mis libros favoritos, sin embargo, no volví a tocarlo por mucho tiempo. Hasta el año pasado, cuando se me ocurrió volver a esta historia. Lo releí con cierto temor. Yo ya no era un adolescente para entonces, ya estoy más mayorcito, ya he experimentado más cosas desde entonces, ya he leído más historias y me he forjado mi propia visión de la vida. Temía que el impacto que causó Nada en mí haya sido solo por el factor de que lo leí en mi adolescencia. Pero, como toda buena relectura, descubrí nuevas cosas. En este video haremos un análisis completo de la novela Nada de Jan Teller y responderemos por qué su historia impactó tanto y sigue impactando hoy en día. Obvio que habrá spoilers. La puerta abierta. El libro inicia en el salón de clases de un grupo lleno de adolescentes y un alumno, Pierre Anton, de repente se levanta e interrumpe la clase para decir: «Nada importa, hace mucho que lo sé, así que no merece la pena hacer nada, eso acabo de descubrirlo». Después, Pierre se sale del salón y deja la puerta abierta tras de sí. Toda la clase se queda desconcertada y sienten que la puerta abierta les sonríe. La puerta abierta es una invitación a aceptar la verdad que nadie quiere reconocer en ese salón, que nada importa. Era algo que quizá muchos ignoraban, pero ahora que alguien más lo externó en voz alta, ya no podían ignorarlo. La puerta abierta, tras las fuertes declaraciones de Pierre, simboliza las fauces de una bestia hambrienta que los invita a entregarse al caos. Y es que es justo en la adolescencia cuando nos empezamos a preguntar en serio cuál es el significado de la vida, cuáles son nuestras limitaciones, qué es lo que queremos ser, por qué otros tienen la vida más fácil que yo, dudas existenciales que todos nos planteamos y que nos causa terror no saber responderlas. Por eso nos gusta tanto este libro, porque nos identificamos con la búsqueda del significado de la vida. Pero ¿por qué Pierre llega a esta conclusión? En el libro no hay respuesta clara, pero se deja interpretar. Se explica que Pierre y su padre viven en una comuna, o sea, una propiedad compartida entre un numeroso grupo de personas. El resto de los vecinos en el pueblo los tachan de ser hippies. Puede ser atribuido a que solo porque profesan un estilo de vida diferente al resto, ya por eso los tachan de raros. El simple hecho de pensar diferente ya es motivo para condenarlos. Este prejuicio es infundado entre los habitantes del pueblo y se lo transmiten a sus hijos, quienes resultan ser nuestros protagonistas de la historia. El ciruelo. Pierre Anton, al darse cuenta que nada importa, decide subirse a un árbol de ciruelos para contemplar la nada. El árbol de ciruelos es una metáfora del conocimiento que Pierre Anton adquirió tras percatarse de que nada importa. Se elevó a un nivel más alto que el resto de sus compañeros, tal como decidió elevarse en el ciruelo, sentándose en sus ramas y viendo a todos desde la altura del conocimiento.
Pierre les lanza ciruelos a sus compañeros de clase, al mismo tiempo que les lanza las razones por las que nada importa. Cuando los ciruelos les impactan en la cabeza a sus compañeros, expresan que les causa dolor. Los ciruelos son un simbolismo de las verdades que Pierre literalmente les lanza en la cabeza, y el hecho de que les duela los golpes de ciruelos es una metáfora de cómo también les duele las verdades que expone Pierre. La filosofía de Pierre gira en torno a que, como todo lo que nace está destinado a morir, entonces nada importa, porque vas a morir y serás olvidado. Una filosofía ciertamente nihilista que ya le hemos leído a autores conocidos. Los chicos afirman varias veces que nunca habían pensado en eso, porque estaban ocupados en querer ser alguien, porque, como dice Pierre, todo es un gran teatro que consiste solo en fingir y en ser el mejor en ello. Esto es una crítica a aquellas personas que comúnmente se les dice que viven en una burbuja, que se enfocan más en cómo lucen las cosas que en cómo son realmente. Esos que piensan que todos son como ellos, que tienen los mismos privilegios, pero que se topan con pared cuando tienen una cucharada de cómo funcionan las cosas allá afuera. La escuela gris. Una vez que Pierre les abre los ojos, ya no pueden ignorar su entorno. Esa carencia de significado la empiezan a notar en todas partes. Aquellas cosas de la vida en las que nunca habían reparado, ahora resultaba imposible de ignorar lo deprimente que resultaban. Y esa carencia de significado se termina por concretar en una escena específica, cuando los protagonistas hacen un símil de la vida comparándola con el aspecto que tiene la escuela a la que asisten. Un día llegan a la escuela y describen que les parece gris y cuadrada como la vida misma. Este es el punto de quiebre, cuando ya no pueden más y planean detener a Pierre Anton. En otras palabras, quieren callar esa voz acosadora. A los chicos les perturba tanto escuchar estas perspectivas de la vida que empiezan a dudar sobre todo cuanto creían saber, porque socava justo en los pilares donde hasta ese momento habían construido sus pequeñas vidas. Tenían anhelos de convertirse en gente importante, pero cuando Pierre los convence de que nada importa en la vida, entran en pánico porque implica entonces que nunca cumplirían sus metas, o peor aún, que no valía la pena cumplirlas. No queríamos vivir en ese mundo que Pierre Anton nos presentaba. Nosotros íbamos a hacer algo, íbamos a ser alguien. Lavado de cerebro. Para idear una solución, los chicos se reúnen en secreto, ocultándose de los maestros, porque temen tenerles que explicar todo, incluidas las revelaciones de Pierre sobre que nada importa. Descartan esa opción porque temen que los adultos lleven a todos los pedagogos, expertos y psicólogos a convencerlos de lo contrario, como si de un lavado de cerebro se tratara. Esto puede hacer alusión a cómo funciona el mundo y las instituciones. En el caso particular de la escuela, al menos en México, está diseñada para seguir un programa de estudio concreto, porque esos temas son los que la sociedad quiere que sepas y manejes para convertirte en un perfecto peón más en el mundo laboral que los grandes corporativos pueden mover a su antojo. Y cuando tratas de salirte de la ecuación, eres blanco para ser juzgado. Las escuelas y las empresas solo quieren que sepas ciertas cosas y dejes de pensar en otras que podrían resultar peligrosas para las grandes influencias. Y para apagarte el switch de pararte a pensar más, tienen otras estrategias. El entretenimiento basura pero hipnótico. Te bombardean de contenido, anuncios y chistes con los que también van moldeando tu mente al tamaño del empaque que ellos quieren. Este lavado de cerebro al que temen los protagonistas de Nada ya lo hemos visto en la literatura universal. Sobre todo tiene reminiscencias a 1984 de George Orwell, donde existe la policía del pensamiento, quienes, si te atreves a cuestionar o
o pensar fuera de lo que el gobierno quiere que pienses, entonces eres torturado hasta que ellos reacomoden tus ideas. Fingir la importancia. Para combatir la filosofía de Pierre Anton, el grupo de adolescentes planea hacer una montaña de significado, o sea, apilar objetos que para ellos le den sentido a la vida, para demostrarle a Pierre que está equivocado y que sí vale la pena vivir. Pero tienen dificultades para saber qué objetos importantes seleccionar, y es hasta que uno de ellos, llamada Sophie, les dice "solo finjamos", que la tarea empieza a tornarse un poco más fácil. Se refiere a que todos deben fingir que esos objetos tienen algún valor, inventarlo si es necesario y convencerse tanto hasta que olviden de que están fingiendo, siendo esto una crítica social bastante obvia sobre cómo a veces nosotros inflamos la importancia que tienen ciertos estatus, ciertos bienes, solo porque la sociedad nos dice que eso es lo que tenemos que aspirar a tener o ser. Nuestro grupo de protagonistas empieza a formar el montón de significado, pero al principio son puras banalidades, de que tu caña de pescar favorita, de que tus tenis favoritos, de que tus libros favoritos, pero el grupo sabe que algo no está funcionando. Algo falta, y es que hasta ese momento son puros objetos de valor material, no con una conexión auténtica. Y una vez más, esto es el reflejo de lo que dice Pierre sobre cómo a veces la sociedad le da tanta importancia a cosas que no lo son, y a las cosas verdaderamente importantes no hace el mismo sacrificio. Es hasta que el grupo lleva un hámster vivo al montón de significado que empieza a tomar forma realmente. Conforme va creciendo el montón de significado, más se van perdiendo a ellos mismos y se van corrompiendo. Esto queda de manifiesto de forma más directa en la escena donde el grupo le corta las trenzas al personaje de Ricky Úrsula y se describe que ella ya no luce como ella misma. Esto es una metáfora de cómo a veces nosotros, cuando estamos persiguiendo nuestros sueños, corremos el riesgo de enfrascarnos tanto en la meta que olvidamos la razón original por la cual empezamos esa misión. El dinero sucio. El grupo logra lo que quiere, ser famosos en otras ciudades y países, pues corrió por todos lados la noticia del montón de significado que armaron. Tal como lo manifestó Agnes, tenían anhelos de convertirse en algo o en alguien. Pero a la vez, cuando llegan a la cúspide del reconocimiento masivo, el grupo lo siente como una derrota. Porque ellos saben que están fingiendo que el montón tiene algún significado. En el libro hay muchos pasajes que aclaran que el grupo no termina de convencerse de que el montón tiene significado alguno, porque como bien dijo Pierre Anton, el significado es relativo y por ende vacío de significado. Lo que puede ser significativo para mí, puede que para ti no lo sea. Diversos museos, artistas y periodistas ofrecen dinero con tal de adquirir el montón de significado. Esto es una crítica sobre cómo las altas esferas de la sociedad siempre buscan monopolizar todo y creen que todo tiene un precio. Justo cuando se involucra el dinero de por medio es cuando el grupo que lo creó siente que el significado perdió fuerza. Y es que algo tan complejo y tan vasto no cabe en una caja, no cabe en palabras mundanas como las que usamos para explicar el clima. Pierre Anton dice: si hubiera tenido significado, no lo habrían vendido. Al final Pierre logra ver el montón de significado por cuenta propia y les demuestra a todos que en realidad no importó nada de los sacrificios que hicieron. Como consecuencia, el grupo se llena de rabia y aniquilan a Pierre, para luego prender en llamas toda la estructura donde estaba resguardado el montón de significado. Incluso modifican la escena para hacer parecer que Pierre fue el que causó el incendio, como un acto provocado por envidia.
Y así acaba el libro. Justo en la escena final vemos a Agnes, la protagonista del libro, 8 años después de lo ocurrido. Ella sigue conservando una caja de cerillas donde guardó las cenizas del incendio en su interior, como un símbolo de todo lo que vivió en ese invierno, y relata que cada vez que siente esa caja y ve las cenizas en su interior, siente una sensación rara en el vientre y sabe que eso significa algo. Esto es el simbolismo de cómo el significado de la vida no está en lo material, sino que quizá pueden ser las experiencias que atravesamos, tanto buenas como malas. La visión de la autora. También es importante tomar en cuenta la visión de la propia autora sobre su novela, que significa nada para Jan Teller. En una nota final, la escritora lo explica. Pese al tono existencial y por ratos deprimente y oscura que puede parecer esta historia, para Jan Teller en realidad es un cuento con luz de esperanza. Esperanza no para sus personajes, sino para los lectores. Para Jan Teller, leer nada y exponerse a las preguntas que plantea es una invitación para que nosotros salgamos a buscar las respuestas a esas cuestiones y descubramos por nuestra propia cuenta por qué vale la pena vivir. Y añade que Pierre Anton, con todo lo que dice, en realidad tiene razón. En efecto, todo morirá algún día, pero Jan Teller hace el matiz de que Pierre Anton tiene razón a largo plazo, pero nosotros vivimos en el corto plazo y hay que disfrutar lo que nos rodea. Esta interpretación de la propia autora sobre su obra tiene muchas similitudes con la línea filosófica de Albert Camus o Camus o como le quieran decir, la cual gira en torno a que la vida no tiene sentido, pero aún así vale la pena vivirla. Sí, todo morirá algún día, todo se desintegrará algún día, pero no por eso debes dejar de disfrutar de un helado, de un atardecer, de acariciar a tu mascota, de reír con amigos, de vivir.